Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. 3 maneras de ver los objetos. Por su santidad el 14º Dalai Lama. La mente puede operar sobre los objetos de 3 formas. 1. Concibiendo el objeto como algo que existe de forma intrínseca, que es lo que hace la ignorancia. 2. Concibiendo el objeto como algo que no existe de forma intrínseca, que es lo que hace la visión penetrante. 3. Concibiendo el objeto sin determinar si existe o no existe de forma intrínseca, como cuando nos limitamos a mirar algo, por ejemplo, una casa. Que no veamos el objeto como algo que existe de forma intrínseca, como hace la ignorancia, no significa necesariamente que lo estemos viendo como algo que no existe de forma intrínseca. Como hace la visión penetrante, pues hay pensamientos que no hacen ni una cosa ni la otra y son los que pertenecen a la tercera categoría. Por eso debemos determinar claramente esos fenómenos sobre los que cometemos este error elemental. Si nos limitamos a pensar en otra cosa, no eliminamos la ignorancia. Eso es como buscar a un ladrón en la ciudad después de que el ladrón haya huido al bosque. Una vez vencida la ignorancia, habremos arrancado de raíz las creencias equivocadas que atribuyen a los objetos una mayor cualidad, como belleza y fealdad, de la que poseen en realidad. A partir de ahí, se superan todas las demás emociones dañinas, deseo, odio, envidia, agresividad y demás, que tienen su origen en la ignorancia. Cuando las emociones dañinas se eliminan, ya no pueden regir nuestras acciones. Karma. Así pues, se superan los inevitables renacimientos en la existencia cíclica generados por predisposiciones establecidas por las acciones, el otro aspecto del karma, y se alcanza la liberación. Es importante meditar sobre esta progresión para estar seguro de comprenderla y poder buscar sin error la verdad. Cuando comprendemos plenamente cómo se entra y se sale del círculo del sufrimiento, valoramos el hecho de saber cómo son realmente las personas. Si no alcanzamos a comprender que las actitudes destructivas pueden erradicarse, no logramos percibir con claridad la existencia de la liberación. Pero cuando comprendemos que es posible eliminar las percepciones erróneas, nuestra intención de alcanzar la liberación se ve reforzada. Por eso la visión penetrante es tan importante. Reflexión meditativa. Considera lo siguiente. 1. La ignorancia conduce a exagerar la importancia de la belleza, la fealdad y demás cualidades. 2. La exageración de estas cualidades conduce al deseo, el odio, la envidia, la agresividad y demás emociones destructivas. 3. Estas emociones destructivas conducen a acciones contaminadas por percepciones erróneas. 4. Estas acciones, karma, conducen a los inevitables renacimientos en la existencia cíclica y a la generación constante de problemas. 5. Superar la ignorancia reduce nuestra exageración de las cualidades positivas y negativas, lo que a su vez debilita el deseo, el odio, la envidia, la agresividad y demás emociones destructivas y pone fin a las acciones contaminadas por percepciones erróneas y por tanto a los inevitables renacimientos en la existencia cíclica. 6. La visión penetrante es la salida. ¿Cómo debilitar la ignorancia? Sentir el impacto de las interrelaciones mutuas. Una raya de 6 centímetros es corta al lado de una raya de 8 centímetros. Una raya de 8 centímetros es corta al lado de una raya de 10 centímetros. Esto es un dicho tibetano. Puesto que la visión equivocada de que las personas y las cosas existen de forma independiente es la causa de todas las demás visiones y emociones contraproducentes, uno de los mejores métodos para superar esa visión errónea es reflexionar sobre el hecho de que todos los fenómenos se originan de forma dependiente. Como dice Nagarjuna, para que haya largo, ha de haber corto. Uno y otro no existen por su propia naturaleza. Esta relatividad es lo que lleva a los budistas a decir que todos los fenómenos tienen un origen dependiente, no un origen independiente. Reflexionando sobre el origen dependiente de las cosas, abandonaremos la creencia de que éstas existen en sí mismas y por sí mismas. Nagarjuna dice, la percepción de la existencia intrínseca es la causa de las visiones malsanas. Las emociones dañinas no pueden producirse sin este error. Así pues, cuando se conoce por completo la vacuidad, las visiones malsanas y las emociones dañinas se purifican.
¿Cómo se llega a conocer la vacuidad? Se la llega a conocer viendo el origen dependiente de las cosas. Buda, conocedor supremo de la realidad, dijo: lo que se produce de forma dependiente no se produce de forma intrínseca. Aryadeva, discípulo de Nagarjuna, dice asimismo que para vencer la ignorancia es imprescindible comprender el origen dependiente de las cosas. Todas las emociones dañinas se superan superando la ignorancia. Cuando se percibe el origen dependiente de las cosas, no surge la ignorancia. El origen dependiente de las cosas hace referencia al hecho de que todos los fenómenos transitorios, físicos, mentales y demás, nacen dependiendo de ciertas causas y condiciones. Todo lo que se origina dependiendo de ciertas causas y condiciones no funciona exclusivamente por sí mismo. Reflexión meditativa. 1. Piensa en un fenómeno no permanente, como una casa. 2. Imagina que nace dependiendo de unas causas concretas, madera, carpinteros y demás. 3. Observa si esta dependencia choca con la apariencia de la casa como un fenómeno que existe por sí mismo. Origen dependiente y realismo. La teoría del origen dependiente de las cosas puede aplicarse a todo. Uno de los beneficios de aplicar esta teoría es que cuando se ven las cosas de esa forma, se tiene una visión más holística, dado que sea cual sea la situación buena o mala, esta depende de causas y condiciones. Un acontecimiento no existe por sí mismo, sino que depende de muchas causas y condiciones del presente, así como de muchas causas y condiciones del pasado. De lo contrario, no podría originarse. Cuando observamos las cosas desde este ángulo, tenemos una perspectiva del fenómeno mucho más amplia, y ello nos permite ver la realidad de la situación y su interdependencia. Con la ayuda de esta visión holística, la medida que tomemos será realista. En política internacional, por ejemplo, sin esa visión, un dirigente podría atribuir un problema a una sola persona, la cual entonces se convierte en un blanco fácil. Pero eso no es realista. El problema es mucho más amplio. La violencia produce una reacción en cadena. Sin una perspectiva más amplia, aunque la intención sea buena, cualquier esfuerzo por manejar la situación deja de ser realista. Las medidas que se toman no estarán bien fundamentadas, porque no hay una visión holística, porque no se comprende la red de causas y condiciones implicada. De igual modo, en el campo de la medicina no basta con concentrarse en una sola especialidad. Hay que tener en cuenta el cuerpo en su totalidad. En la medicina tibetana el enfoque diagnóstico es más holístico, pues tiene en cuenta los sistemas interactivos. Asimismo, en el ámbito de la economía, si alguien no busca más que el beneficio, acaba inmerso en la corrupción. No hay más que ver cómo está creciendo la corrupción en numerosos países. Al pensar que todas las acciones comerciales son moralmente neutras, estamos cerrando los ojos a la explotación. Si se considera que, como dicen en China, no importa si un gato es blanco o negro, el resultado es que muchos gatos negros, gente de escasa moralidad, crean un montón de problemas. Cuando no existe una visión de conjunto, se pierde el realismo. La actitud de que poseer dinero es suficiente tiene consecuencias imprevisibles. No hay duda de que el dinero es necesario. Por ejemplo, si alguien pensara que una vida entregada a la meditación es suficiente, no tendría nada que comer. Es preciso tener en cuenta muchos factores. Al adquirir una visión más amplia, adoptamos una actitud razonable y nuestras acciones se tornan pragmáticas y de ese modo obtenemos resultados favorables. La principal desventaja de las emociones destructivas es que eclipsan la realidad. Como dice Nagarjuna, cuando cesan las emociones dañinas y sus acciones, se produce la liberación. Las emociones dañinas surgen de falsas concepciones. Las concepciones falsas aquí son formas de pensamiento exageradas que no coinciden con los hechos. Si un objeto, un acontecimiento, una persona o cualquier otro fenómeno tiene un aspecto mínimamente favorable, en cuanto percibimos erróneamente el objeto como algo que existe enteramente por sí mismo, de forma real y auténtica, la proyección mental exagera su atractivo real y aparece el deseo. Lo mismo sucede con la rabia y el odio. En este caso se exagera un factor negativo y el objeto se ve como algo enteramente negativo, lo que genera un profundo desasosiego. Hace poco un psicoterapeuta me dijo que cuando generamos rabia, el 90% de la fealdad del objeto al que dirigimos nuestra rabia es fruto de nuestra propia exageración. Esta idea concuerda con la idea budista acerca de cómo se originan las emociones destructivas. En el momento en que la rabia y el deseo aparecen, no vemos la realidad,
En lugar de eso, vemos una proyección mental y real de extrema bondad o extrema nocividad que da lugar a acciones retorcidas y poco realistas. Todo ello puede evitarse si vemos las cosas en su conjunto, lo cual se consigue prestando atención al origen dependiente de los fenómenos, la red de causas y condiciones de la que surgen y en la que existen. Visto de esta forma, las desventajas de las emociones destructivas resultan obvias. Si queremos percibir la situación real, debemos dejar voluntariamente de someternos a emociones destructivas, porque en todos y cada uno de los ámbitos de la vida obstaculizan la percepción de los hechos. Si el deseo o la rabia, por ejemplo, guían nuestros actos, los hechos quedan velados. El amor y la compasión son también sentimientos fuertes, que incluso pueden hacernos llorar de empatía, pero no son inducidos por la exageración, sino por la percepción válida de la difícil situación de unos seres sensibles y de la conveniencia de interesarse por su bienestar. Tales sentimientos se basan en la comprensión de cómo sufren los seres en la rueda del renacimiento llamada existencia cíclica y son más profundos cuando entendemos la falta de permanencia y la vacuidad, conceptos que abordaremos más adelante. Si bien el amor y la compasión pueden estar influidos por emociones destructivas, el amor y la compasión verdaderos están exentos de exageración, pues se basan en la percepción válida de nuestra relación con los demás. La perspectiva del origen dependiente de los fenómenos es sumamente útil para apreciar las cosas en su conjunto.